Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nano Cuculiza, bienvenidos a Let's Talk About Business. En este episodio hemos traído una experta en lo que viene a ser storytelling para negocios. Está con nosotros Beatriz Donaire. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Nano? ¿Cómo estás? La verdad, encantada de estar en contacto contigo y gracias por esta conversación virtual y espero que sea de provecho para quienes nos escuchen. De todas maneras, de todas maneras. Justo hablaba contigo hace un momento, me contaste que tienes muchas experiencias, muchos países que has estado, eres profesora incluso de la Católica. Cuéntanos a todos los que nos escuchan, los que nos ven, un poco más de ti, un poco tu expertise. Bueno, bueno, sí, yo me formé aquí en Lima, en la Católica, Ujú, ¿no? Y bueno, y mi experiencia en lo que es comunicación publicitaria, pues empezó aquí cuando me empecé a vincular con las agencias. Mi lado profesional lo comencé a desarrollar en el área creativa. He trabajado ujú, muchos años en el área creativa de agencias de publicidad, he visto comunicación tradicional, comunicación alternativa, comunicación digital, ujú. ¿no? Entonces, tuve una oportunidad de conocer esa área creativa realmente desde diferentes aspectos. Y luego, por cuestiones de, bueno, de que te vas moviendo en el mercado, pues llegué también al área de investigación. Ujú, Estuve un tiempo vinculada a lo que es investigación en Insights, hacer safaris urbanos, hacer entrevistas de profundidad. Entonces, como que llegué a conocer un poco más el tema del público, ¿no? Esa ujú. empatía que tienes que generar con los consumidores. Entonces, eso a mí me sirvió mucho para complementar con lo que es todo el área creativa previa que había desarrollado, porque era para Ujú, tratar de entender cómo esas creatividades realmente pueden llegar a gente que realmente le interese tu mensaje. ujú. Y luego, pues bueno, sí, comencé a hacer, a viajar un poco y comencé a enriquecerme de otros conceptos. Tuve la oportunidad de trabajar en agencias y empresas que ven tendencias de consumidor, ¿no? Entonces, que eso, por ejemplo, aquí no está muy desarrollado, pero es interesante cómo las marcas siempre están a la vista de tendencias de consumo, de qué es lo que va a venir para que ellos puedan proyectarse a futuro. Y después, bueno, también me fui desarrollando en el área docente. Bueno, he dictado acá en Lima, en universidades, en Argentina también he dictado, en la Universidad de Buenos Aires. Ujú. Y bueno, entonces como que tengo una sumatoria bueno, de cosas, ¿no? Que me han ido alimentando y de alguna forma, o sea, tengo la parte creativa, la parte de investigación, la parte estratégica, ¿no? Entonces, para poder tener un conocimiento más profundo de qué es lo que se quiere lograr en una comunicación publicitaria. He tenido, bueno, distintos puntos de vista, pero eso sí, uno nunca deja de aprender, ¿no? O sea, por más que vas sumando cosas, pues siempre hay algo nuevo que descubres, ¿no? Algo Claro. nuevo que hay que te sorprende. Y hay que estar en eso, ¿no? Para poder, de alguna forma, reinventarte cada tanto, ¿no? Sí, sí. Me imagino que más que todo en estos días que estamos acá en cuarentena y viendo qué va a pasar con los negocios, el tema de reinventarse creo que es lo que muchas personas ya deben apuntarse, muchos negocios. Exacto. Dime una cosa, para las personas que aún no saben el concepto, ¿qué es storytelling? Cuéntanos. Muy bien. Pues bueno, storytelling es ese concepto que seguramente muchos lo han escuchado, ¿no? Ujú, Sobre todo vinculado a lo que es los negocios, la comunicación publicitaria. Eh, pero yo quisiera definirlo al storytelling como esa magia, ¿no? ujú, Quiero usar la palabra magia, esa magia que se crea en el oyente, en el espectador, en el usuario, para generar algo en él, ¿no? ujú, ¿Ok? Entonces, ¿y cómo yo genero algo en él? Pues lo genero a través de lo que esa persona ve, o de lo que esa persona escucha, de lo que ujú. esa persona siente. Entonces yo puedo generar narrativas persuasivas, no solo a través de las palabras, ¿no? Sino a través de las imágenes, de los textos, de la música, de los olores, de las texturas, ¿no? Entonces, el storytelling lo que hace es eso, juntar diferentes elementos para contarte algo, pero para generar algo, ¿no? Entonces, es un concepto que viene desde el lado viene del área de la literatura, del mundo dramático, del mundo del cine, pero es interesante cómo ha ido vinculándose al mundo de los negocios y de las marcas, porque ahí también tenemos que generar narraciones persuasivas, ¿no? Ujú. Y estratégicamente pensadas. Uh-huh. Ya, interesante. No sabía mucho de eso. O sea, he tenido el concepto del storytelling, bueno, es como más común que lo conocemos los que no somos muy expertos en el tema, que es, bueno, contar una historia
Ujú. y que narre un poco la historia de repente de un producto o de tu negocio. eh, pero bueno, no lo conocía tan a profundidad ese concepto, ¿no? Dime, ¿y qué áreas normalmente se aplica el storytelling? Sí, pues mira, el storytelling, como tú bien dices, claro, se conoce como el arte de narrar, ¿no? Pero Ujú, ese arte de narrar, yo diría que es un concepto omnipresente, o sea, porque está en todas partes, porque hay relatos religiosos, ujú, relatos políticos, los relatos de los amigos, o sea, el contar está en todas partes, ¿no? O sea, a mí me interesa, yo siempre digo que debemos entender es eso, que el contar no es solamente la historia, o en este caso la historia de tu negocio, cuando se ujú, fundó, cuando empecé, o la historia de tu marca, ¿no? O sea, incluso uno mismo cuenta una historia, desde cómo te mira, cómo te vistes, cómo hablas, ¿no? Entonces, el storytelling es un concepto amplio que, bueno, como digo, ¿no? Tenemos los relatos políticos, religiosos, y la comunicación publicitaria es uno de esos tantos relatos, ¿no? Entonces, y esos diferentes relatos, pues están en nuestra sociedad y de alguna forma van a influir en nosotros, en lo que somos. Por eso es que a nivel de productos, de ujú, negocios, de marcas, definitivamente uno va a elegir esos productos que tengan sentido para el consumidor, ujú. ¿no? Entonces, tenemos diferentes relatos en diferentes contextos, ¿no? Y uno va a elegir ser de tal partido político porque de repente ese argumento te ha parecido interesante para ti. Uno va a ser de determinada religión porque, bueno, porque por temas de familia o porque has llegado a conocer un argumento que te ha convencido, que tiene sentido. Uno va a elegir determinados productos porque ha encontrado que esa marca le habla de una forma que te da que tiene un sentido para ti. Uno va a elegir estudiar en determinado lugar porque ese centro de estudios o institución pues te ha hablado de una forma que también ha generado algo en ti. Entonces, los relatos están en todas partes, ¿no? Y, y uno de ellos pues es el relato publicitario, que es interesante poder generarlo, ¿no? A través de una marca, un producto, un servicio. Y específicamente en lo que es el relato publicitario o de comunicación vinculada a negocios, pues el producto o servicio, organización, no solamente te habla a partir de la comunicación publicitaria, o Ujú, sea, una marca se expresa desde el espacio físico, una tienda. Yo entro a un local, ujú, pues la infraestructura, los colores, la luz, todos ya me están contando algo. El escaparate, las vitrinas, cómo me hablan los empleados, cómo están vestidos, o sea, todo cuenta algo, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que pensar desde arriba, ¿no? Tener las matrices, las claves sólidas, para luego eso poder aplicarlo a los diferentes ámbitos donde se va a expresar una marca, ¿no? sea, no tienes que tener, digamos que, una expertise en este tema de storytelling. De una manera natural, muchos negocios lo aplican. Es lo que yo estaba viendo, ¿no? ¿Cómo un negocio puede aplicar el storytelling en esos casos Ujú. correctamente? Claro, bien. Sí, o sea, el storytelling, pues sí, lo aplicamos todos, a veces, como tú dices, no es que tengas que tener un conocimiento para contar algo, Ujú, o sea, pero a nivel de empresa o de marca, pues sí, lo que hay que hacer es un planteamiento estratégico. ujú, O sea, eh, si bien intuitivamente un empresario o un negocio puede saber cuál es el sentido de su marca, pero lo ideal es darse el tiempo para planificar exactamente cuál es mi esencia, ¿no? Que es la clave. O sea, una de las preguntas que a mí me interesa resolver con clientes o con empresas es ujú. decir, ¿por qué estás en este mundo? O sea, y realmente definir en qué negocio estás, ¿no? O sea, si vendes cursos por internet, o sea, ok, ya tú me vas a decir que tu negocio es la formación online, pero es ir más atrás. O sea, cuando yo te hablo de storytelling estratégico es dar un paso atrás y ver realmente en qué negocio estoy. Ujú. De repente no estoy en el negocio de la formación online. O sea, eso es lo Claro. que pero yo tengo que entender que de repente estoy en el negocio de la transformación, del crecimiento de los demás, ¿no? Del generar algo en el otro, ¿no? Entonces, ya empiezo a ver mi negocio desde otros conceptos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es, como digo, hacer un planeamiento previo, ¿no? O sea, desde definir por qué estoy aquí, realmente qué quiero lograr con mi negocio, cuáles son mis atributos, mis beneficios, ¿no? Pero no mis atributos desde el punto de vista básicos, ¿no? O sea, hay atributos básicos del producto que es para qué sirve,
¿no? Pero hay otros niveles de atributos que tienen que ver con los emocionales y que tienen que ver con los preferenciales. O sea, realmente por qué me van a elegir. Que ya tiene que ver con temas más psicológicos y emocionales, ¿no? Que no necesariamente es lo que te digo, como el ejemplo, ¿no? O sea, que me vendes cursos online. ¿Qué más me estás vendiendo? ¿No? Me estás vendiendo que voy a hacer algo en esta vida, que ese curso online va a ser como, me va a generar una transformación en mí por alguna razón. Entonces es tener otro chip de pensamiento, ¿ok? Entonces, y lo mismo con los beneficios, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficios que yo voy a aportar, ¿no? Al cliente, al usuario, ¿no? Eso por un lado, de qué es lo que ofrezco. Y después también el trabajo interesante es en lo que se conoce como mapa de empatía, o sea, es una plataforma que se aplica para tratar de entender esa persona que me va a comprar, que me va a ver, que me va a escuchar, ¿no? No solamente hacer una descripción psicográfica del cliente, sino saber de repente ponerse en su lugar y saber o intentar saber qué es lo que piensa, a qué le teme, qué es lo que anhela, ¿no? Entonces, ese entendimiento de mi cliente, pues va a hacer de que yo intente resolver ese tipo de expectativas que él tiene, ¿no? Entonces, el storytelling, que a mí me gusta decir storytelling estratégico, ¿no? Realmente requiere un trabajo estratégico previo, no es simplemente decir, contar libremente la historia de mi empresa, cuando se fundó, o generar algún atributo que se me pueda ocurrir. Todo hay que hacerlo muy planeado y muy pensado. O sea, hay que darse el tiempo para decir, a ver, ¿qué palabras voy a usar? ¿Qué imágenes? ¿Qué colores? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué estoy transmitiendo? ¿No? Y la cosa no es hacer lo que de repente lo que las otras empresas hacen, ¿no? Simplemente decir que soy el mejor en algo y punto. No, yo tengo que demostrar que soy diferente. Porque una de las cosas que se trabaja en storytelling estratégico es definir la esencia, tu esencia como marca, como empresa, ¿no? O sea, lo que va ligado a esto de que por qué estoy en este mundo, ¿no? Entonces, de ahí surgen una serie de pasos estratégicos que es armar tu manifiesto de marca, armar tus valores, tu credo de empresa, ¿no? Entonces eso como que te va a interiorizar. Entonces es un trabajo, yo diría, complejo, previo que hay que hacerlo, ¿no? Que no es algo que se hace rápido, hay un tiempo, ¿no? Y luego hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, eso es hablar de storytelling estratégico para marcas y empresas, ¿no? Diferenciándolo del storytelling natural, que cada uno puede tener la capacidad y el talento de contar algo, ¿no? Ya. Entonces, por lo que me cuentas, sería una empresa, un negocio cualquiera, tiene que entender la naturaleza de su presencia en el negocio, es decir, por qué lo estás haciendo, qué ofreces tú, más allá de un producto o servicio, qué más estás ofreciendo. Y luego también pensar en ser empáticos, buscar el tipo de cliente que te sigue y de alguna forma entenderlo en base, bueno, según lo recomiendas, en base a un mapa de empatía, ¿no? Y en base a esas Exactamente. dos herramientas, crear una estrategia que conlleve un poco la comunicación real del negocio al público objetivo, ¿cierto? Exactamente, sí, 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 Ujú. exactamente. Ah, Es, interesante. Y dime, ¿qué recomiendas a los negocios y empresas que, por ejemplo, quieren aplicar el storytelling de una forma apropiada, estratégica? Pues yo lo que les recomendaría es que, bueno, que se den el tiempo para evaluar cómo está su Ujú, comunicación hoy, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque yo imagino que estas empresas, pues por ahí seguro tienen un sitio web, tienen una red social o tienen un espacio físico. Pues lo primero es tratar de entender dónde estás parado, o sea, cuál es tu punto de partida, ¿no? ujú, Entonces, evaluar, a ver si hay una coherencia entre todo lo que te estoy contando a través de esos elementos, ¿no? ¿Qué palabras estoy usando en la web? ¿Qué discurso estoy haciendo? ¿Qué imágenes estoy usando? ¿Cómo es mi espacio físico? ¿Cómo es mi producto? El storytelling también está en el producto, porque tengo el producto y tengo el texto que está en ujú. el botella. Entonces, desde ahí también ya me está contando algo. Entonces, lo primero que yo recomendaría es eso, hacer como una evaluación, ¿no? De todos los soportes que tienes donde te comunicas con tu público y ver, como te digo, si hay una coherencia, ver qué estás diciendo, ¿no? Y tratar de analizar y de ahí rescatar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sí es válido para mí, que sí me sirve? Y a partir de ahí replantear, trabajar, ¿no? Porque hay que entender que el consumo
no es un consumo racional y literal. El consumo tiene que ver con un tema de simbolismos, ¿no? El consumo es algo simbólico. Entonces, detrás de un producto, servicio, marca, organización, institución, o una marca país incluso, Ujú. hay muchos símbolos detrás, hay muchas metáforas, ¿no? Y el mundo está lleno de metáforas, de simbolismos. Entonces, por eso es que el consumo se vuelve algo más complejo, ¿no? Que no es tan sencillo. Entonces, una vez que evalúe esa primera etapa de a ver dónde estoy, luego tratar de entender cómo yo puedo generar a partir de mi ser como empresa, ¿no? Donde defino, a ver, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cómo puedo generar esas vinculaciones? ¿No? Esas vinculaciones y luego actúo, digo, bueno, digo, entonces necesito hacer esto, necesito replantear esto, ¿no? Necesito cambiar el texto cuando respondo el teléfono. Hay cosas tan sencillas de como tú llamas a una empresa y cómo te responden el teléfono, ¿no? Claro. ¿Qué palabras usan? ¿Cómo te saludan? Los textos que usan en las redes sociales, ¿no? Hay gente que, bueno, que trata de poner los textos que, como piensa que son los adecuados, pero realmente hasta hay que pensar qué palabras uso, qué frases, ¿no? Cómo saludo, porque todo eso va a influir, ¿no? O sea, sobre todo si yo quiero trabajar de manera coherente, ¿no? Sobre todo en esta etapa, por ejemplo, de cuarentena, ¿no? O sea, Ujú. hay muchas marcas, bueno, que tienen que seguir trabajando por lo menos sus redes sociales. Pues bueno, que es un reto, ¿no? O sea, no puedo seguir con la misma comunicación. Entonces, es ahora donde, por ejemplo, en este momento, donde se van a ver cómo las marcas se comportan para decir que el público no está solo en esto, ¿no? Entonces, cómo desde su naturaleza de producto puede apoyar, puede contribuir, porque un elemento muy importante que lo hemos mencionado en lo que es el storytelling estratégico es el contexto cultural, ¿no? O sea, hay que siempre entender dónde está el consumidor, qué está pasando en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿No? Entonces, las marcas son parte de ese mundo y las marcas son parte de la historia de vida de las personas, ¿no? O sea, por un lado está la historia de vida de la gente, nosotros tenemos nuestra historia de vida, y por otro lado está la historia de vida de las marcas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es generar ese match, cómo las historias de vida de las marcas entran a la historia de vida del público, ¿no? Y es ahí donde se genera un consumo fiel, un consumo a largo plazo, ¿no? Porque el storytelling, si lo desarrollas estratégicamente, y, y llenas de energía con esa magia que te digo a tu producto, pues lo que Ujú. puedes generar es una proyección de relato a futuro, ¿no? Que eso es lo que también se intenta, ¿no? Darle esa solidez para que tu marca viva en el tiempo, ¿no? Ujú. Interesante. Bueno, ahora más que todo en esta coyuntura actual de la cuarentena, bueno, hemos visto que hay muchas empresas que están justamente o tratando de aplicar un storytelling a través de ejemplos, ¿no? Como ha pasado con San Antonio. Él fue, creo que, la primera empresa que se lanzó, digamos, a publicar realmente lo que estaba pasando al interior de la empresa con sus empleados, con sus colaboradores, brindándoles pues alimentos a todos ellos para que estos de alguna forma no se desperdicien y de alguna forma ser empáticos con ellos también, ¿no? Uh -huh. Incluso algunas otras empresas dijeron, ¿sabes qué? No vamos a continuar con el delivery porque también ponemos un poco a riesgo a esas personas con el tema del coronavirus, ¿no? Exacto. Sí, creo que el tema de comunicar es importante. Creo que estamos en un momento ideal para las empresas para justamente replantear, ¿no? ¿Qué historia quieres contar? ¿Cómo quieres conectar con tu público? Y como decías, ¿no? Es una forma que quizás estás sembrando con palabras, con gestos, con texto, videos, algo que vas a cosechar después, ¿no? Un cliente que es fiel, porque una de las bases de todo negocio es justamente tener continuidad de clientes, ¿no? Hay clientes que sean fieles a la marca, que sean como tus embajadores a futuro, y todo empieza ahora. Creo que es una buena oportunidad para las empresas, cualquiera que fueran, de poder aplicar lo que es el storytelling, pensar bien, ¿no? Pensar, como tú decías, interiorizar un poco en tu negocio, qué es lo que, la naturaleza de mi negocio, este restaurante que tengo, e-commerce que tengo, esta peluquería que tengo, que realmente quiénes son los que vienen, qué les ofrezco, por qué vienen. Ok, quizás ahorita no me están comprando, pero definitivamente lo van a hacer más adelante y con más corazón, porque ven que yo estoy siendo empático, empática con ellos y bueno, lo que busco justamente, lo que todo negocio, como decía, necesita son embajadores, personas fieles que vayan contigo y representen tu marca a otros lados, ¿no? Beatriz, y dime,
¿A ti cómo te dan estos días acá en cuarentena? Pues como todos tratando de aprovechar un poco el tiempo Ujú. y darle un poco de productividad, ¿no? A nivel de proyectos, pues sí, tengo algunos proyectos y que yo también me trato de reinventar, ¿no? O sea, sobre todo ahora estamos viendo mucho el tema de storytelling digital, ¿no? O sea, Ah, sobre todo eso. interesante. ¿Y qué consiste Storytelling Digital? O sea, lo que es como este storytelling estratégico, pero Ujú. aplicado, pues evidentemente, al mundo digital, ¿no? O sea, tú como marca personal, ¿qué es lo que cuentas en tu Ujú. LinkedIn? ¿No? O sea, Claro. qué cuentas de ti? Y sobre todo también las marcas, ¿no? O sea, muchas marcas pues siguen funcionando, ¿no? Sobre todo las agencias de viaje. Mira, un reto para las agencias de viaje, cómo mantenerse activos Ujú. y vigentes, ¿no? A nivel digital, ¿no? Entonces, hay una marca española que se llama The Travel Brand, ¿no? Ujú. Le he estado haciendo seguimiento y la verdad que tiene, o sea, en estos días, ¿no? O sea, tiene publicaciones y con muy buenas, con bastante gente, pues, con bastantes likes, bastantes comentarios, o sea, porque está tratando de mantenerse activa de otra forma, ¿no? O sea, a través de los posteos que va haciendo, ¿no? O sea, viajes virtuales, en recordar momentos de la gente que viajó, etcétera, 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 porque el tema del viaje es algo muy, muy inherente, muy personal, muy emocional, ¿no? Entonces, Ujú. con la esperanza de que eso vuelva, pues, ¿no? Entonces es un reto para una marca cómo yo cuento, o sea, esa emoción en el mundo digital, ¿no? Entonces, y lo mismo, también tienes que hacer una estrategia previa, igual de qué eres, por qué estás en este mundo, ¿no? O sea, cuál es tu esencia como marca, solo que lo digital es uno de esos tantos soportes, ¿no? Donde también te comunicas, ¿no? O sea, por ahora pues no usarás el espacio físico, no Claro. usas, bueno, sí, una entrega en persona, ¿no? O sea, Ujú. pero hay un soporte importante que es el tema digital, ¿no? O sea, la web misma, ¿no? O sea, todo eso. Entonces, simplemente agregarle la palabra digital a storytelling estratégico digital, ¿no? Que está Ujú. enfocado en eso. Entonces, es interesante ver eso. Entonces, estoy con eso evaluando, viendo, y bueno, y yo también trato de siempre de leer, de investigar, porque a mí este tema de storytelling, pues, me interesa mucho, revisando bibliografía, revisando tendencias al respecto, ¿no? Entonces, bueno, tratando de aprovechar el tiempo, en eso estamos, ¿sí? Sí, sí. Ahora que mencionas justamente de agencias de viaje, bueno, bien sabes que tengo una agencia que se llama Cinco Rutas. Ya. Bueno, el tema turístico definitivamente ha sido muy golpeado, pero al igual que tú, opino lo mismo que tú. O sea, la idea está en no decir, oye, ¿sabes qué? No tengo clientes, ya no hago nada. Todo lo contrario, creo que es una buena oportunidad para comunicar y ser empático, ¿no? Eh, lo que mencionas de Travel Mart, en caso de la agencia que tenemos, lo que hemos hecho es justamente a través de stories ser un poco empáticos, ¿no? Por ejemplo, recomendar películas de viajes, Ujú. también, por ejemplo, de qué manera puedes sobrellevar la cuarentena en tu casa, en familia, o incluso, ¿no? Dando algunos TBT de algunos posts de algunos pasajeros que han viajado anteriormente, pero siempre al Ujú. final cerrar con una frase, ¿no? Que es, pronto el Perú estará listo, esperando por ti, ¿no? Entonces, no, la idea, como te digo, no es vender, simplemente tratar de comunicar ese sentir en base a la naturaleza de este negocio que sé que tengo de cinco rutas de viajes, comunicar eso, ¿no? Tratar de explicar un poco de ello. Ex- Em, de verdad que es muy interesante conversar todo esto contigo, porque honestamente no lo conocía tan a profundidad. Y sí ha sido muy enriquecedor para mí y estoy seguro que también para los oyentes y la gente que nos ve. Beatriz, más bien, ya estamos cerrando, más bien quería darte las gracias nuevamente. Em, ¿Algún último comentario para los oyentes, para los negocios que nos quieras decir? Pues bueno, que el optimismo siga, ¿no? Que sigan adelante, ¿no? Porque seguramente, porque yo creo que es la oportunidad para aprovechar en construir ese relato, ¿no? Para Ujú. contarlo ahora y luego para saber cómo van a poder seguir contándolo a futuro, ¿no? Así es que, a seguir adelante con los negocios, con las empresas, ¿no? Así Porque la es, historia así nunca se es. termina, la historia sigue. Claro, por supuesto. Esto es algo simplemente que está una piedra en el camino, un poco grande, pero igual la Sí, vamos a pasar, de todas seguro que maneras. sí. Le agradezco a Beatriz, a ustedes por escucharnos, por vernos, y estamos pronto en un nuevo episodio de Let's Talk About Business. Chao a todos, Ok. gracias. Chao, gracias.